¿Qué pasa, gente? Esto es Beats Hechos en Martes. Yo soy Miguel BHM y hoy vamos a hacer un beat atmosférico sin utilizar melodías ampliadas. Pues vamos a ello. Voy a empezar por meter un instrumento de software por aquí, por añadir este plugin de Arturia, Stage 73V, este jazz piano de aquí, Jazz Time, que me mola. Vamos a hacer esto. 1, 2, 3. Le voy a crear uno nuevo que me gusta, este de aquí que tiene Logic. Normalmente compongo con pianos y después cambio el instrumento porque los pianos son muy versátiles a la hora de componer melodías y sabes muy bien dónde cuadra las diferentes frecuencias y después pues le pongo algo más loco, empiezo a hacer efectos y tal. Va, está cogiendo un cuerpo melódico interesante. Vamos a intentar crear esa atmósfera de la que hablábamos. Jugar con este piano de aquí que no necesariamente me encanta. Vamos a probar a poner otra cosa. Este es un sintetizador MIDI de Kilohertz. A ver cómo suena. Voy a clonar este canal para dejar lo que hay, mutearlo y jugar con él sin perder la configuración actual. Le voy a meter el mismo instrumento que hay metido en el canal de abajo, el Sculpture. Esto fuera, esto fuera, esto fuera. Me quedo solo con esta atmósfera. Vamos a empezar por crear una variación para este compás. Entonces, me gusta, me gusta. Esta es la atmósfera por un lado. Mira, antes de nada, déjame agrupar estos dos en un summing stack. Y le voy a poner un ecualizador por aquí que filtre las frecuencias medias, de forma que se convierta de esto. Esto llevamos así. Y ahora vamos a hacer un patrón de percusión, un ultra beat. Mira, ¿sabes qué? Primero, que todos peguen igual de fuerte en el MIDI. 127. De hecho, no, un poquito menos. 100 así. Y ahora quiero coger
los bombos alternativos, los segundos bombos, y le voy a dar un toquecito menos. Considerable. Y de esa forma tiene pues ese efecto casi latido, de forma que el primero pega más fuerte, el segundo más débil, más fuerte, más débil, etc. Ahora, ya que tenemos todo idéntico, podemos seleccionar todo y humanizarlo un poquito, de forma que la posición no varíe en absoluto porque la quiero mallada a la cuadrícula. De hecho, un pelín de groove, casi nada de groove. Velocity la vamos a cambiar un pelín nada más, y la longitud no me importa en este caso porque lo que hacen es disparar los sonidos, con lo cual es indiferente. Vale, selecciono y opero y me queda este beat. Vale, es simple de momento, pero después cuando mezclemos hacemos las virguerías. De hecho, al haber metido el ultrabeat como multi-output, ¿vale?, tenemos la posibilidad de sacar los diferentes canales, de forma que vamos a tener cada una de las percusiones saliendo por cada uno de los canales. Y vamos a poder pues mezclar el bombo individualmente de la caja, individualmente de los hi-hats, etc., que es lo que queremos en la mezcla. Entonces tenemos este canal 3-4 que es estéreo, vamos a ultrabeat, y aquí asignamos este kick de aquí, que va al 3-4, y este snare, el 1, que va al 5-6. Y ahora ves que tenemos el kick aquí, el snare aquí, mientras el ultrabeat sigue en su principal. Una cosa que me mola hacer para grabar los midis es sacarlos aparte, clonar el canal, y ahora, mientras tengo aquí el bombo y la caja en este canal, en este otro puedo pues jugar con los hi-hats, y en el momento en el que tenga un MIDI que me guste lo incorporo aquí, y de nuevo en este canal principal pues lo saco por cada uno de los auxiliares. Mira, voy a hacer otra cosa aquí. Tengo 8 barras enteras. Lo pego todo de nuevo en el canal principal y ahora tengo un canal de percusión con cada uno de sus canales auxiliares, y este de aquí me lo puedo cargar, pero quiero seguir jugando con él. Voy a añadirle más cosas. Todo esto lo cortamos y lo ponemos aquí para completar más todavía. Y aquí tenemos. ¿Qué? Un bajo, ¿no? Vamos a dar algo de forma a este bajo porque está totalmente fuera. Ver qué hay aquí en el espectro de frecuencias. Vale, esto de aquí seguramente sea la parte alta que decía yo. Me gusta. Vamos a limpiar por aquí un poquito. Vamos a comprimir. Vamos a ponerle 2 compresores. 2. Tiene mucho campo estéreo, me gusta eso, pero los cimientos
tienen que ser más mono. Entonces aquí al principio de todo, que no lo hice en la cadena, pero lo hago ahora. Antes de llegar a ecualizar, voy a añadirle un VX Control de Brainworks, porque de esa forma puedo hacerlo mono hasta... De todas formas, estas melodías están sin comprimir, tienen muchísima dinámica. Hay partes que, al ser tan wavy, al ser tan atmosféricas, hay partes en las que se sube el volumen y se pone encima del bombo, hay partes en las que no. Entonces, después, cuando lo comprimamos y hagamos una mezcla a conciencia, podremos solucionar estos problemas. Esta ecualización me mola. Hacer esta campana, neutralizar todas las frecuencias inferiores y todas las superiores y dejar solamente las medias, crea ese efecto medio fantasmagórico, medio... pues este efecto. Y me mola el toque que le da a la atmósfera. Sin embargo, voy a seguir añadiendo melodías y no quiero que todas las melodías caigan en el mismo tampoco, cortarle las mismas frecuencias a todas las melodías. Entonces, una cosa que puedo hacer es crear aquí ecualización, copiar esta, pegarla aquí y desactivar la primera, de forma que ahora solamente este canal tiene la ecualización y este no. Vamos a hacer lo mismo aquí. Pego aquí también. Y los dos canales tienen la ecualización, pero las puedo tratar individualmente. Déjame crear una nueva dentro del grupo de melodías. Algo muy wavy. Sigamos creando más melodías. Creo que voy a probar un arpegio. Me flipa esa movida. Eso está guapo, tío. Eso mola. Voy a dejarlo silenciado por aquí porque hay mucho que limpiar por ahí. Y hay que dejarle espacio y ahora mismo no tiene espacio. Voy a dejarlo silenciado y después vuelvo a ello. Ahora que tengo una atmósfera ya creada, vamos a poner una melodía encima. Esto voy a limpiar de todo menos el bombo. Hasta ahí son 2 minutos 23. Y ahora a esto le ponemos un trémolo que le va a quedar de puta madre. Trémolo. Vamos a mezclar aquí un poquito para dejar espacio a los diferentes sonidos y seguimos construyendo. Voy a separar estas dos un poquito más. Estas dos campanas, alejarlas un poco para que esos dos instrumentos tengan dos zonas diferentes del espectro.
R2D2. Es el grito de apareamiento de R2D2. R2 tocachondo. Y ahora tenemos una melodía de bajo alternativo que podemos intercalar con el anterior. Voy a sacar el resto de percusiones por sus canales, solo tengo el bombo y la caja. Voy a sacar el resto. Ahora sí tenemos todo fuera del Ultra Beat, fuera del Drum Machine original, cada cosa por su canal, de forma que lo podemos manipular independientemente. Continuemos con la mezcla. Ahora que tengo todos estos aquí, voy a agruparlos todos en un bus de percusión. Vamos a añadirle un canal auxiliar para la reverberación y aprovechar para metérselo para las cajas, para los hi-hats. Vale, vamos a por las melodías. Ya hemos hecho la mezcla, te la voy a dejar escuchar. Dime qué te parece en los comentarios, tanto si te gusta como si no, como si hay algo diferente que hubieras hecho o algo sobre lo que tengas dudas. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Si te ha gustado, recompénsalo con un like, suscríbete y recuerda que cada semana sacamos un nuevo vídeo de beats hechos en martes. Hasta pronto.